el día de hoy daremos una breve revisión de la Unión Soviética en el centenario de la Revolución Rusa. Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX fue la Revolución Rusa de 1917, porque inauguró la era de las revoluciones modernas. La Rusia prerevolucionaria estaba en proceso de industrialización, pero no pretendía tener una modernización política, lo que generó muchos movimientos revolucionarios. En marzo de 1917, el amotinamiento del ejército forzó al zar Nicolás II a renunciar al trono. Posteriormente se estableció un gobierno provisional que quería establecer un régimen democrático liberal. En octubre de ese año, los bolcheviques, liderados por Lenin, quien se convirtió en el presidente del nuevo gobierno, se impusieron sobre los demás movimientos políticos. La finalidad de su victoria tenía una orientación capital, porque de ahí debería extenderse la revolución a los demás países industriales. Los bolcheviques buscaban una revolución generalizada, sin embargo, los bolcheviques no triunfaron en las elecciones de la Asamblea Constituyente, por lo que Lenin prohibió por la fuerza toda oposición política, ya que no pretendía que la falta de apoyo terminara con el plan de revolución mundial. De esta manera, la conformación y consolidación de la URSS la podemos dividir en tres grandes etapas: el gobierno de Lenin, el marxismo-leninismo y el estalinismo. Después de la guerra civil, el país y su economía estaban destruidos. El comunismo de guerra trajo la nacionalización de todas las empresas, exceptuando a las más pequeñas. Las huelgas y motines llegaron a su clímax en el motín de la base naval de Kronstadt. Para aminorar las protestas y mejorar la economía, Lenin retrocedió en sus medidas, trayendo consigo la llamada nueva política económica, teniendo un éxito inmediato. Un elemento que permitió que Lenin siguiera gobernando fue la actuación de la Checa, fungiendo como policía secreta que perseguía y asesinaba a los contrarrevolucionarios. El 30 de diciembre de 1922 se fundó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La conformación de la URSS se dio de las ideas de Lenin. Una característica importante fue la necesidad de dirigentes dentro del partido que se encargaran de guiar al proletariado a la conquista del comunismo. Esto era importante porque estas élites dentro del partido se encargarían de crear la revolución y de generar una conciencia comunista entre los obreros. Stalin fue conocido más por actuar que por hablar. En su juventud dotó del poder al partido bolchevique georgiano mediante expropiaciones. En 1912 entró al comité central del partido y ganó más poder poco a poco. Después de la muerte de Lenin, Stalin aprovechó para ganar más poder y continuar en su lugar. Una vez que consolidó su poder, comenzó a eliminar a sus rivales. Con el poder absoluto en sus manos, Stalin decidió llevar a cabo un plan de modernización de la URSS. Sin embargo, se convenció de que la revolución mundial no llegaría, por lo que se enfocó en construir el socialismo en un solo país, por lo que debía crear un método para transformar a una sociedad agraria e iletrada en una sociedad industrial y con conciencia de clase. Una medida implementada por Stalin fue la construcción de una base de poder leal a él dentro del partido, lo que le permitió ser aún más poderoso y evitar que impidieran lo que él quería realizar. Otra característica fue el uso del terror, tal como lo hizo Lenin con la Checa, pero con Stalin pasó a denominarse NKVD y posteriormente KGB. Una tercera característica del estalinismo fue la casi total omnipresencia del Estado, principalmente en cuestiones de seguridad. El Partido Comunista de la Unión Soviética debía conocer y controlar todo lo que pasaba en el país, lo que reforzaba la necesidad del centralismo, el cual compensaba la escasez de gestores. Pero un inconveniente fue la burocratización de la economía y el conjunto del sistema. Los planes quinquenales eran la cuarta característica del estalinismo, siendo estos planes en los que se establecían las metas que debía alcanzar la economía en un periodo de 5 años. Frente a estas reformas, la producción industrial creció considerablemente, pero esta industrialización se hizo a costa de la explotación del campesinado. Después de la muerte de Stalin, se inició un proceso dialéctico con dos momentos diferentes. El primero fue la implementación de reformas alejadas de las prácticas stalinistas para modernizar la URSS. En el segundo se dio el triunfo del movimiento conservador que restaura los métodos stalinistas. El primer proceso se dio con el ciclo Khrushchev-Brezhnev, mientras que el segundo se dio con el ciclo Andropov-Chernenko. Después de la muerte de Stalin, el primer acto de los nuevos gobernantes fue distribuir el poder en una dirección colegiada. Khrushchev denunció los abusos del régimen stalinista en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que le permitió iniciar un proceso de desestalinización de la URSS. Dicho proceso implicó la liberación de procesos políticos, el reblandecimiento de la censura y la implementación de reformas económicas importantes. En política exterior se buscó un acercamiento con los países occidentales en este mismo sentido. El gobierno de Brezhnev fue la mejor etapa para la población, pues contaba con muchos beneficios. El mandato de Andropov fue demasiado corto para que sus reformas dejaran huella. Según Plamovis, su mejor contribución fue proponer a Gorbachev para los altos puestos. Después de la muerte de Andropov, llegó Chernenko, cuyo mandato facilitó la llegada al poder de Gorbachev. Ambos gobiernos fueron la continuación de las políticas stalinistas. En cuanto a las reformas, podemos decir que en la década de los 80 era cada vez más notorio que los sistemas socialistas estaban en crisis. En China se dieron cambios radicales dentro de la estructura del sistema. En la Unión Soviética, esos cambios se dieron una década después. Después de subir el cargo de secretario general del Partido Comunista, Gorbachev trató de modernizar el régimen con reformas políticas económicas cuyos nombres en ruso fueron Perestroika y Glasnost. Ambas medidas trataron de salvar el régimen, pero realmente terminaron con él. Esta reestructuración se dio en dos sectores, en el económico y en el político. Dentro del sector económico se buscó dar mayor dinamismo, pues la economía soviética se encontraba en grandes problemas al tener una gran reducción en su crecimiento. Un gran problema a esta reestructuración económica fueron las medidas de la industrialización soviética leninista, ya que trajo problemas como una burocracia numerosa, corrupta e ineficiente.
La importancia de la cantidad sobre la calidad y los precios determinados por los planificadores y no por el mercado. Ante esto, Gorbachev buscó ratificar la planificación central, dando mayor autonomía a las empresas estatales, permitiendo el resurgimiento de corporativas privadas, incentivando este tipo de inversiones, legalizando el trabajo individual autónomo, buscando una mejora en la comercialización de productos, otorgando un régimen de libertad de precios y cerrando las fábricas poco rentables. Todo esto fue con la intención de reducir el déficit fiscal, aumentar el mercado de consumo y el comercio exterior. En el sector político también se dieron grandes cambios, siendo un facilitador de estos cambios el hecho de que Gorbachev se había transformado en el Soviet Supremo, teniendo ahora aún más relevancia, lo que le permitió continuar con sus reformas. En 1988 logró que el Partido Comunista aprobara sus reformas, obteniendo la transformación del Soviet Supremo en un parlamento llamado Congreso de Diputados del Pueblo. También propuso cambiar el régimen a uno de tipo presidencialista. Estas reformas buscaban democratizar el socialismo real de la URSS. En cuanto al Glasnost, con esta reforma se buscaba dar mayor transparencia y apertura al sistema, pues su base era propiciar un debate abierto acerca del estado de la URSS y su historia. Además, a través de esta reforma, se pretendía revertir la opinión generalizada sobre la corrupción de la URSS. En cuanto a otros cambios, podemos mencionar la política exterior. Desde el inicio de su gobierno en 1985, Gorbachev enfocó su atención en las relaciones internacionales, principalmente con Estados Unidos, con quien buscó un acercamiento. El porqué de este interés en las relaciones internacionales ya no era el de una revolución mundial, sino que residía en que era necesario cambiar el rumbo de las relaciones de la URSS para reformarla realmente de manera interna. Gracias a estos cambios, Gorbachev fue muy admirado y respetado en casi todo el mundo. Incluso él poseía mayor aprobación y aceptación en el extranjero que en su propio país. Como conclusión, es importante mencionar que en los momentos en los que se dan las conmemoraciones o los aniversarios, un buen ejercicio es analizar el porqué de las cosas, de su inicio, su desarrollo y su final. Es por esto que en este centenario de la Revolución Rusa, realizar un análisis sobre los resultados que dio esta revolución es de suma importancia. Puede ser que el gran interés de extender esta Revolución Rusa a una revolución mundial haya sido el problema de por qué la URSS se derrumbó, además de agregar las grandes contradicciones dentro del sistema.